Vamos a iniciar en esta unidad el análisis y estudio de los distintos sistemas de amortización de préstamos. Concretamente aquí vamos a estudiar los préstamos entre personas, sean estas personas humanas o personas jurídicas, pero más comúnmente se suelen dar estas operaciones entre estas personas y las entidades financieras. Y en general se caracterizan porque hay un solo deudor y un solo acreedor. También este tipo de operaciones suelen estar representadas por un documento único que desde el punto de vista legal recibe el nombre de mutuo. Para más adelante vamos a reservar otro tipo de préstamos o de amortización de préstamos, donde vamos a encontrar que no hay un solo deudor y un solo acreedor, como en estos casos que vamos a ver ahora, sino que hay un solo deudor, pero hay múltiples acreedores. Esto lo vamos a ver en unidad 8 y estos tipos de préstamos reciben el nombre de empréstitos. Los distintos sistemas de amortización de préstamos que vamos a ver tienen su origen o su fundamento en su fundamento teórico en las rentas, ya sea de cuotas constantes o de cuotas variables que hemos visto en las unidades anteriores. Vamos a empezar entonces por definir qué entendemos como préstamo, cuál es la operación financiera denominada préstamo. Aquí podemos ver una definición que es comúnmente aceptada y decimos que se denomina préstamo a una operación financiera consistente en la entrega por parte de una persona o entidad financiera de una cantidad de dinero a otra, que se compromete a reembolsarlo junto con los intereses en los plazos y condiciones previamente convenidos. La parte prestamista, digamos así, el que otorga la cantidad de dinero a la otra, recibe el nombre de prestamista o acreedor, y quien recibe el dinero se llama prestatario o deudor. Nosotros vamos a tener que tener en cuenta que la devolución de la cantidad prestada recibe el nombre de amortización. Es decir, que la palabra amortizar en sentido financiero significa saldar una deuda, es decir, vamos a tener en estos casos una sucesión de pagos en el tiempo con el objeto de restituir el capital prestado, obviamente además de reconocer y pagar los intereses correspondientes. Como todas las operaciones financieras que vemos, los préstamos también se caracterizan por ser una operación financiera que está compuesta por una prestación única, que es el importe del préstamo, y múltiples contraprestaciones. Por eso decimos que estamos dentro del campo de las operaciones complejas. Estas múltiples contraprestaciones son las que corresponden al deudor y se llaman términos amortizativos o cuotas. Y obviamente, como toda operación financiera, también cumple con el postulado de equivalencia entre la cantidad entregada por el prestamista y el reembolso efectuado por el prestatario en cualquier. El primero de los sistemas que vamos a ver es el denominado sistema francés o de amortización progresiva. Amortización progresiva porque, como vamos a ver, una de sus características es que la amortización, es decir, la parte que integra la cuota que va destinada a cancelar el préstamo, tiene una variación creciente. Es decir, que en este sistema se va a abonar una cuota constante que obviamente es mayor que los intereses producidos por la suma deudada, porque tiene que, digamos, con la cuota se va a pagar los intereses sobre saldos que se generan en esa cuota, en ese periodo de tiempo que paga la cuota, y también la parte de amortización que va a ir saldando el préstamo. Es decir, que luego de pagar las n cantidad de cuotas, el deudor va a estar saldando totalmente el préstamo y cancelando también todos los intereses comprometidos. El diagrama de los flujos de fondos de esta operación, si hiciéramos el diagrama temporal, que siempre
hacemos en estos casos, tendríamos momento 0, 1, 2, 3, o sea, n cantidad de periodos. En el momento 0 tenemos Bn, que con eso estaríamos indicando, ahí tenemos el valor actual de esta renta, que el valor actual viene a ser, en este caso concreto, el monto del préstamo. Es decir, esa es la cantidad de dinero que estaría entregando el acreedor al deudor. Ese es el compromiso del acreedor respecto del deudor. Por el contrario, el deudor también asume su compromiso, y que es devolver esa cantidad de dinero con más sus intereses en los n periodos pactados en una cuota de C pesos, cuota periódica, generalmente vencida, que es la que habrá que calcular de acuerdo al monto del préstamo, a la tasa de interés pactada y al plazo también pactado. Entonces tenemos por un lado la obligación del acreedor, que es darle en el momento 0, en este diagrama temporal, al deudor el monto del préstamo, y tenemos por el otro lado la obligación del deudor, que es restituirle al acreedor el monto prestado más los intereses en n cantidad de cuotas constantes de valor C. Si miramos el diagrama que hemos hecho, podemos fácilmente relacionarlo con una de las rentas estudiadas anteriormente, más concretamente una estudiada en la unidad 4, y que responde a una renta cierta, periódica, temporaria, de cuotas constantes, inmediata y de pagos vencidos. Una renta cierta, volvemos a repetir esto, porque no depende su evolución de ninguna situación aleatoria; periódica, porque los pagos coinciden con los periodos de cálculo y capitalización de intereses; temporaria, porque tiene una duración limitada en el tiempo, es decir, dura n periodos; de cuotas constantes, todas las cuotas son iguales, son constantes; inmediata, porque la época de evaluación es igual o coincide con la época de iniciación; y es de pagos vencidos, porque estos se realizan al final de cada uno de los periodos. Tendremos entonces como principales características de este sistema de amortización las siguientes. La tasa de interés que se aplica es una tasa sobre saldos. Esto se diferencia de otros sistemas de amortización que vamos a ver más adelante, donde la tasa de interés no se aplica sobre los saldos adeudados, sino sobre el total del monto prestado, que se conoce como tasa directa. Los saldos van obviamente disminuyendo, los saldos adeudados, porque, como dijimos, con cada cuota se paga una parte de amortización que va saldando la deuda. La cuota en este sistema dijimos también que es constante, y está compuesta de dos subcuotas, podríamos decir, llamadas una subcuota de amortización, que, como hemos mencionado, es la parte de la cuota que va a ir a saldar el monto del préstamo, y los intereses, ¿no es cierto?, hasta ese momento. La amortización es creciente, porque al ser los intereses, que es la otra característica, los intereses decrecientes, porque son intereses sobre saldos, y los saldos van disminuyendo, entonces el interés es decreciente. De tal forma que si la cuota es constante, pero la parte de intereses que contiene la cuota es decreciente, obviamente la amortización tendrá que ser creciente, y vamos a ver más adelante que es creciente en forma de una progresión geométrica cuya razón de variación es 1 más i. Entonces, para que nos quede muy clarito cuáles son las características, resumimos y repasamos. La tasa que se aplica es sobre saldos. La cuota es constante y está conformada por una parte de amortización y otra de interés. La parte de amortización que contiene cada cuota es creciente, y la parte de interés es decreciente. Resumimos en este primer párrafo un poco lo que dijimos, diciendo que, dado que la cuota periódica, o sea la cuota total, es constante, y como la cuota de intereses es decreciente, porque se calculan sobre el saldo de la deuda y disminuye en cada periodo,
se deduce que la cuota de capital es creciente en forma de una progresión geométrica cuya razón de variación es 1 más i. Si quisiéramos graficar la cuota, sería de la siguiente manera. Ahí vemos un rectángulo que está dividido por líneas verticales, de tal forma que todos los rectángulos que forman el rectángulo mayor tienen igual medida. Esta medida significaría, digamos, que todos son iguales. Cada rectángulo individual, como se indica a la izquierda, sería la cuota. Y la altura, digamos, sería la cuota total, la altura de cada uno de los rectángulos. Como dijimos, estas cuotas contienen una parte de amortización que la identificamos en esta ejemplificación en la parte de arriba y una parte de intereses. La línea decreciente que divide o se traza de izquierda a derecha vendría a representar aproximadamente, porque en realidad no es una recta, pero la finalidad de esto es que puedan visualizar ustedes el comportamiento de la cuota más que la exactitud matemática. Vamos a ver que en cada cuota, ¿no es cierto?, tenemos una parte de amortización y una parte de interés, como dijimos, que al comienzo la parte de intereses es mayor y luego va a ir decreciendo. La amortización se va a comportar en forma inversa, al revés, y va compensando el decrecimiento de los intereses, es compensado por el crecimiento de la amortización. Las proporciones que estoy indicando en este cuadro, en esta ejemplificación, digamos, son arbitrarias, no deben tomarse literalmente, no debe tomarse que en este sistema, ¿no es cierto?, la primer cuota tiene más intereses que amortización. Esa línea podría estar más abajo tranquilamente, es simplemente un gráfico. Dependerá esto fundamentalmente del plazo, ¿no es cierto?, al cual se dé el préstamo y de la tasa de interés. En cuanto a su utilización práctica, vamos a decir que es muy utilizado, sobre todo en las entidades financieras, para préstamos personales y familiares, para préstamos hipotecarios para vivienda y otros préstamos similares. Los bancos lo utilizan mucho porque reúne una de las características que exige el Banco Central a los bancos, es que las tasas de interés deben aplicarse sobre saldos adeudados. En cambio, es poco aplicado en los comercios. Se pueden ver por ahí en algunos comercios grandes con ciertas estructuras administrativas y comerciales, porque más que nada, como vamos a ver, tiene cierta dificultad el cálculo de la cuota, el manejo de las anualidades, etcétera, que digamos no es de alcance para el público común. Como dije recién, esta renta ya la hemos visto. Lo que vamos a hacer en esta unidad es profundizar el estudio y ver algunos elementos componentes de este tipo de renta que no los vimos anteriormente. Por ejemplo, la amortización que contiene cada cuota, el interés que contiene cada cuota, el total amortizado luego de pagadas P cuotas, el total de intereses pagados luego de abonar P cuotas, el saldo de deuda en determinado momento, etc. Todas estas cuestiones, o para su análisis, vamos a utilizar la siguiente nomenclatura. Como ya es sabido, al monto del préstamo lo identificamos con la denominación del valor actual de la renta, es decir, B1NI, es decir, 1 estamos indicando que es de pagos vencidos, o simplemente vamos a poner BN y yo en mi desarrollo, para simplificar el monto del préstamo o valor actual de la renta, simplemente por ahí lo voy a mencionar como B. C es el servicio periódico o cuota, que es constante. T minúscula y entre paréntesis P es la parte de la cuota destinada a cancelar la deuda, en el periodo P, obviamente. Cuota de amortización o cuota de capital también se llama. Tenemos que identificar la parte de la cuota, o sea, la amortización a la cual nos estamos refiriendo, a qué cuota pertenece, porque como dijimos, la amortización
es variable y en forma creciente. Lo mismo pasa con el interés, que lo vamos a simbolizar con la letra I mayúscula P-1, P, es decir, el interés no está referido a un momento determinado, sino que el interés se genera por el transcurso del tiempo, por eso entre paréntesis ponemos P-1P, es decir, es el interés que se genera entre el momento P-1 y el momento P cualquiera, es decir, durante todo ese periodo. Y bueno, esto sería la parte de la cuota destinada al pago de los intereses correspondiente al periodo comprendido entre P-1 y P, es lo que llamamos la cuota de interés. Con T mayúscula P, vamos a llamar el total amortizado hasta el periodo P inclusive, es decir, incluye el pago de la cuota correspondiente a ese periodo P. Y con la nomenclatura B1, punto y coma, n menos P, punto y coma I, o simplemente Bn menos P, vamos a denominar el saldo de la deuda luego de abonada la cuota P. Esto sería la deuda pendiente de cancelación cuando faltan pagar n menos P cuotas. Es decir, la nomenclatura, fíjense que tiene su razón de ser porque cuando la renta, digamos, tiene n periodos, ponemos Bn, y cuando la renta le quedan n menos P periodos, serían B1 n menos P periodos a la tasa I. Con las definiciones que hemos dado hasta ahora, vamos a ver ahora cuál es el comportamiento o cuadro de marcha o cuadro de amortización de este sistema de amortización de préstamos. Para eso vamos a hacer, en la primera columna vamos a poner el periodo en el cual nos encontramos, 1, 2, etc. Vamos a consignar la deuda al inicio de ese periodo. Luego vamos a poner el cálculo de intereses de ese periodo, la amortización del periodo y finalmente el total amortizado. Si comenzamos en el periodo 1, vemos que la deuda al inicio es el total de la deuda, es decir, todavía no se pagó la cuota, estamos hablando del inicio del periodo 1. O sea que la deuda será B. Los intereses del periodo, que vamos a simbolizar con I01, serán la tasa de interés sobre el saldo, y el saldo a ese momento es B. O sea que los intereses del periodo, del primer periodo, será I por B. O, conceptualmente también, podemos decir que los intereses serán igual a la cuota menos la amortización del periodo 1, que como ya dijimos, la vamos a simbolizar con T1. Si pasamos a la amortización del periodo 1, bueno, es justamente la inversa de lo que acabamos de decir. La amortización del periodo 1 es igual a la cuota menos el interés de ese periodo. Y como el interés del periodo ya vimos a que era igual, lo reemplazamos, con lo cual nos quedaría que la amortización del periodo 1 es igual a la cuota menos la tasa de interés sobre el valor del préstamo. El total amortizado, en este caso, o sea, T mayúscula 1, va a ser igual a T minúscula 1 solamente porque se ha pagado una sola cuota. En el periodo 2, al inicio, el saldo de deuda, es decir, cuando falten n-1 periodos, va a ser el total de la deuda menos el total amortizado hasta el periodo anterior, que lo amortizado en el periodo anterior será T minúscula 1 solamente. El interés del periodo 2 será, o se obtendrá de aplicar nuevamente la tasa de interés sobre la deuda al inicio, o sea, la tasa de interés sobre B menos T1. Luego lo que hacemos ahí es resolvemos el corchete haciendo I por B a la N y por regla de signos nos quedaría I por menos T1. A renglón seguido hacemos un artilugio matemático que consiste en la mitad de la fórmula de esa expresión algebraica. Colocamos ahí, sumamos T1 y restamos T1, con lo cual el resultado no varía. A renglón seguido vemos que I por B es el interés del periodo 1, según ya vimos. Y el resto queda igual, más T1 menos I por T1. Ahora, si analizamos un poquito mejor ese renglón, vemos que tenemos
el interés del periodo 1 más la amortización del periodo 1. Ambos conceptos hacen la cuota, entonces a renglón seguido reemplazamos la cuota menos T1 menos I por T1. Y a renglón seguido sacamos T1 factor común, con lo cual nos va a quedar que el interés del periodo 2 va a ser igual a la cuota menos T1 por 1 más I, en este caso elevado a la 1. Quiero remarcar algo acá porque voy a pasar después a la otra diapositiva y no lo vamos a ver, que en este periodo 2 fíjense que queda T1 por 1 más I sería la 1. En el periodo 1 no lo tiene el 1 más I, pareciera que el interés de ese periodo es solamente C menos T1, pero podemos suponer que el T1 está multiplicado por 1 más I a la 0, que da 1, y entonces por eso se omite. Entonces vamos viendo acá que para el periodo 1 los intereses del periodo fueron C menos T1 por 1 más I a la 0. En el periodo 2 los intereses del periodo es C la cuota menos T1 por 1 más I a la 1. Es decir, el 1 más I, el factor de capitalización, observemos que está elevado a un periodo menos del periodo que estamos analizando. Digo esto porque esta generalización, a medida que iteremos con los sucesivos periodos, nos va a permitir sacar una fórmula general. Si pasamos a la columna de amortización del periodo, tendremos que la amortización del periodo 2 conceptualmente será igual a la cuota menos el interés de ese periodo 2. Como el interés del periodo 2, de acuerdo a lo que vimos, era C menos T1 por 1 más I, pero aquí lo tenemos que poner con signo negativo y por regla de signos luego se cambia, nos quedará C menos C más T1 por 1 más I. Si simplificamos los C, nos quedaría T1 por 1 más I. Entonces, nuevamente acá hago lo siguiente, o sea, la amortización del periodo 1, digamos que la definimos como T1, o podríamos decir también que es T1 por 1 más I a la 0. La amortización del periodo 2 es T1 por 1 más I a la 1, es decir, nuevamente igual, es decir, el exponente que estamos elevando, el 1 más I, es un periodo menos del que estamos analizando. El total amortizado, en este caso sería T mayúscula 2, va a ser igual a lo amortizado en el periodo con el pago de la cuota 1, más lo amortizado con la cuota 2. Reemplazamos T2 por su equivalente, que es T1 por 1 más I, sacamos T1 como factor común, con lo cual nos queda T1 por 1 más I. Si ustedes ponen atención a lo que estamos poniendo ahí dentro del corchete y recuerdan esa expresión 1 más I más 1 más I al cuadrado, más etcétera, hasta 1 más I a la n, era una imposición de n términos. En este caso tenemos solamente dos términos, por lo cual esto será lo que hay en corchete, una imposición, pero de solamente dos términos. Es decir que esto se puede reemplazar diciendo que todo eso es igual a T1 por una imposición de pagos vencidos de cuota unitaria de dos periodos. Continuamos con el cuadro. Se puede analizar el periodo 3, donde el desarrollo es exactamente igual que lo que vimos recientemente. La única diferencia que van a encontrar básicamente es en intereses del periodo. Acá para el periodo 3 no sumamos y restamos T1 como hacíamos para el periodo 2, pero sí desarrollamos la imposición de dos términos que podemos observar ahí en el cuadro y bueno, y llegamos a que el interés del periodo 2 es igual a C menos T1 por 1 más I al cuadrado. El mismo procedimiento hacemos para la amortización de este periodo y para el total amortizado también seguimos el procedimiento llegando al final a que es igual a T1 por, en este caso una imposición, pero de 3 periodos.
Podemos seguir con periodo 4, 5, 6, pero ya vemos algunas características que se van repitiendo. Entonces ya estamos en condiciones de generalizar la fórmula. Si vamos a la deuda del inicio, al inicio del periodo, vamos a ver que en el periodo n, la deuda al inicio, es decir, el b n-1, será igual al monto del préstamo menos T1 por una imposición de n-1 periodo. Porque si ustedes observan periodo 3, 2 y 1, o sea, iba la deuda al inicio era equivalente siempre al monto del préstamo menos T1 por una imposición de un periodo menos. El interés, como ya habíamos hecho notar recientemente, va a ser igual a la cuota menos T1 por 1 más I a la N menos 1. La amortización de cada periodo será igual a Tn igual a T1 por 1 más I también a la N menos 1, y el total amortizado, T mayúscula N, será T1 por Sn, porque fíjense que las imposiciones, o sea, para el total amortizado, la imposición, la cantidad de términos de esta coincide con el periodo que estamos considerando. Es decir, que acá consideramos el periodo N, será T1 por Sn. Pero también, dado lo que dijimos anteriormente, el total amortizado cuando se hayan pagado las n cantidad de cuotas, con esos pagos, el deudor va a haber cancelado la totalidad del préstamo, con lo cual el total amortizado va a ser igual al monto del préstamo, por lo que podemos reemplazar el TN por B, que es el monto del préstamo, que resultaría de esta manera igual a T1 por SN. Es decir que con este cuadro ya tenemos algunas fórmulas generales adicionales a las que ya conocíamos al iniciar el estudio de esta unidad. Tenemos una fórmula para la deuda al inicio del periodo, tenemos una fórmula para el cálculo de los intereses de cada periodo, de la amortización de cada periodo y del total amortizado. Esto sería el desarrollo teórico o conceptual de este sistema de amortización de préstamos. Si ustedes me siguen, yo voy a pasar a la diapositiva 28, donde vamos a ver un caso muy sencillo, y entre esta diapositiva 28 y 29 vamos a verlo en número, esto que ayuda bastante a la visualización y la comprensión de este sistema de amortización de préstamos. A ver ahora el cálculo de los elementos, para lo cual, bueno, vamos a comenzar con este cuadro resumen de alguna manera de los distintos elementos que vamos a ver. A la izquierda tienen enunciados cuál es cada uno de los elementos que vamos a ver, y a la derecha, al centro y a la derecha, las fórmulas principales. Vamos a ver deuda inicial, cálculo del tiempo, de la cuota, de la tasa de interés, del llamado fondo amortizante, de la cuota de interés, de la cuota de amortización, el total amortizado, total de intereses y saldo de deuda. En el desarrollo que sigue yo voy a ir un poquito rápido, ustedes sabrán entenderme, pero son todos desarrollos algebraicos que los van a poder ver con mejor detalle y los van a poder seguir en el capítulo o la unidad esta escrita que ustedes tienen a disposición. Aquí tenemos las fórmulas de deuda inicial o valor del préstamo, esta ya es muy conocida, la vimos en la unidad 4, monto del préstamo o valor actual es C por AN, el número de periodos que surgía de despejar de AN, N, y la cuota o servicio periódico también en forma conceptual, primero que es igual a la amortización más el interés de ese periodo, o despejando de la primera, es igual al valor del préstamo por la inversa de la anualidad. Tasa de interés, como ya habíamos dicho, no resulta posible la obtención de una fórmula que permita el cálculo en forma directa de la tasa de interés, por lo que debemos recurrir a métodos alternativos. Ya los mencionamos cuando vimos la unidad 4, pero vamos a profundizar un poquito más en algunos de ellos. Si partimos de la fórmula general de valor actual y hacemos pasaje de término,
vamos a obtener que el valor de la anualidad es igual al monto del préstamo sobre la cuota. Veamos un pequeño ejemplo para el desarrollo. Vamos a poner un préstamo amortizable en 10 cuotas mensuales iguales y consecutivas de 126 pesos con 38 centavos cada uno. Entonces, si calculamos el valor de la anualidad para los 10 periodos a esa tasa de interés que desconocemos, pero con los datos del valor del préstamo y la cuota podemos obtenerla. Es igual a 7,912644. Una de las formas de calcular la tasa de interés es por tablas financieras. Esta forma ya ha caído prácticamente en desuso. Simplemente la mencionamos porque, bueno, está digamos, el programa y lo requiere. Una de las que usamos en clase es la tablas de Lascurain, Lambiase y Roca. En la tabla 4 lo que se hace es, ahí van a encontrar tabulado digamos, en la primera columna la cantidad de periodos y arriba distintas columnas adicionales, distintas tasas de interés. Y en la intersección de los N y de los I tienen un valor que es el valor de la anualidad. En este caso habría que entrar al revés, habría que entrar buscando el valor de esa anualidad, que el valor que tuvimos recién, y buscar para ese plazo de 10 en este caso y ver si subiendo para arriba encontramos la tasa de interés. Esto, como digo, ya se ha dejado de usar prácticamente como método, pero si lo hiciéramos en nuestro ejemplo vamos a ver que la tasa que correspondería es al 4,5% mensual. A veces no está exactamente ese valor en la tabla financiera, sino que hay dos valores, uno inferior y otro superior, entonces se hace una una interpolación proporcional para el cálculo. Otro de los métodos es el que se denomina por iteración o aproximaciones sucesivas y que, como la palabra lo indica, consiste en la fórmula que veíamos recién, en la igualdad, que era AN igual a 7,912,644, ir dándole distintos valores ahí hasta que encontremos el valor exacto que hace a la igualdad esa, es decir, que el término de la izquierda dé también 7,912,644. Este es el único método de cálculo exacto, es decir, el que lleva, además, el que han desarrollado y que utilizan las calculadoras financieras para sacar la tasa de interés, así como también las planillas de cálculos de Excel o similares, que las calculan por este método de aproximaciones sucesivas, pero a una velocidad enormemente mayor que lo que podemos hacer nosotros, con lo cual en pocos segundos se obtiene el resultado. Sino otra forma de calcularlo, que es aproximada también, es a través de un desarrollo matemático y una fórmula que llegó un catedrático, Bailly, y que la expresamos a continuación. La tasa de interés es igual a H por 12 menos N menos 1 por H sobre 12 menos 2 por N menos 1 por H. A su vez H, que tenemos que calcularlo en forma previa, es igual a N por C sobre el valor del préstamo elevado a la 2 dividido N más 1 y todo eso menos 1. Bueno, esta fórmula, como decimos, es una aproximación, tampoco no es exacta. La aproximación que nos da siempre es en exceso, y se logra una aproximación bastante grande, sobre todo para valores pequeños de n. En la medida que el n aumenta, las aproximaciones dejan de ser tan cercanas al valor real. Fondo amortizante. Fondo amortizante se llama a la cuota de amortización correspondiente al primer periodo, es decir, es el T1, T minúscula 1.
es el importe de la primera amortización de capital. Obtener este importe hoy en día ya no es tan necesario su uso, pero anteriormente que no existía un uso tan generalizado de computadoras o calculadoras, era un pivote, digamos, una referencia muy importante para sacar el resto de los elementos. ¿Y esto por qué? Porque el fondo amortizante financieramente tiene una función muy importante, dado que es la suma que si se depositara al final de cada periodo permite reunir al cabo de n periodos el total efectivo del préstamo. Es decir, que vemos en esa fórmula primera, el valor del préstamo sería T1 por Sn. O sea, si ponemos una cuota igual a T1 todos los n periodos, al cabo de los n periodos lograríamos obtener el valor del préstamo. Bueno, de ahí despejamos T1 y otra más, como vamos a ver en la diapositiva siguiente. Aquí tenemos T1 también en función de la cuota. Vemos que es igual a C por B a la N. En cuanto a la cuota de interés, esta fórmula ya la deducimos en el cuadro de amortización y habíamos visto que la cuota de interés de un periodo P cualquiera era igual a la cuota total menos T1 por 1 más I a la P menos 1. Aquí continuamos, hacemos algunos reemplazos y obtenemos la fórmula final. También la podemos expresar a la fórmula de intereses de un determinado periodo en función de la cuota, como podrán apreciar en esta diapositiva. La cuota de amortización, esta también la calculamos en el cuadro de amortización que vimos hace un ratito y nos daba ahí que en función de la deuda inicial la podemos también obtener partiendo de la que teníamos en el cuadro, como decía que era T sub P igual a T sub 1 por 1 más I a la P menos 1, y haciendo los reemplazos pertinentes lo obtenemos en función de la deuda inicial. También puede ser en función de la cuota, donde quedaría que T sub P es igual a C por B a la N menos P más 1. Lo mismo ocurre con el total amortizado, donde en el cuadro habíamos llegado a que T mayúscula P es igual a T sub 1 por S sub P. A partir de esta fórmula podemos hacer distintos reemplazos y dejarla expresada, puede ser en función de la deuda inicial o también en función de la cuota. Tenemos el cálculo ahora del total de intereses, incluye los del periodo P, o sea que total de intereses hasta el periodo P inclusive. Conceptualmente, el total de intereses podríamos decir que es igual a I0P, es decir, los intereses desde el momento 0 hasta el momento P, serían el resultado de sumar los intereses del periodo 1, del periodo 2, etc., hasta el del periodo P inclusive. Acá entonces tendríamos que, para sacar el total de intereses, tendríamos que aplicar sumatoria y hacer una serie de desarrollos algebraicos bastante extensos, que ustedes los tienen en la versión escrita de esta unidad, o recurrir a la lógica y plantearlo de un punto de vista conceptual, que es un poco más fácil de obtener la fórmula. Podemos razonar de la siguiente manera. Podemos decir que el interés acumulado entre el periodo 0 y el periodo P va a ser igual a la cuota multiplicada por la cantidad de periodos pagados hasta ese momento, que es P, o sea, P por C. Nos estaría dando el total que hemos abonado hasta ese momento. Un total que incluye amortización y que incluye intereses. Como a nosotros nos interesa solamente los intereses, a ese total le restamos el total amortizado hasta ese momento, cuya fórmula ya vamos a ver, y entonces ahí ya tendríamos la fórmula. Si los intereses que queremos calcular no son hasta el periodo P, sino fueran el total de intereses, es decir, en los n periodos, simplemente reemplazamos en esa fórmula P por n y el total amortizado por el valor del préstamo, porque el total amortizado tendrá que ser
lógicamente todo el monto del préstamo. Saldo de deuda, esto también lo vimos en el cuadro de marcha o de amortización. La diferencia es que ahí veíamos el cálculo de la deuda inicial y acá vamos a ver el cálculo o saldo de deuda final, es decir, luego de pagada la cuota P. Conceptualmente podemos decir que el saldo de deuda, es decir, B n menos P, será igual al monto del préstamo, el monto original, menos el total amortizado hasta ese periodo P, incluido ese periodo P. A partir de ello, haciendo los reemplazos pertinentes, podemos obtener el saldo de deuda a partir de la deuda inicial o en función de la deuda inicial o en función de la cuota. Otro concepto que tenemos es el tiempo medio de reembolso. En este caso se trata de saber en qué periodo el total amortizado hasta entonces es igual a la mitad del valor del préstamo. Es decir, como la amortización no es constante, transcurrido la mitad del tiempo del préstamo, no se va a haber amortizado la mitad del mismo. Entonces, lo que queremos nosotros saber es en qué momento se amortiza la mitad del préstamo original. Es decir, planteado algebraicamente, lo que queremos saber es en qué momento T sub P es igual a B sobre 2, es decir, la mitad del préstamo. Si reemplazamos los elementos, tanto T mayúscula sub P como B sub N, y despejamos P, porque lo que se trata es despejar ese P, vamos a llegar a la fórmula que ustedes tienen ahí más abajo. Digamos, este no es un P cualquiera, este es el P, es decir, el periodo, el momento exactamente en que se amortiza la mitad del préstamo. No necesariamente les va a dar esto un periodo entero, es muy probable que les dé un momento fraccionado, es decir, tantos periodos enteros más una fracción, y esto tiene un interés más que nada teórico, conceptual, y se puede probar mediante desarrollos matemáticos que no vienen al caso en esta unidad, que siempre en el sistema francés el tiempo medio de reembolso, es decir, la mitad del préstamo, se amortiza más allá de la mitad del tiempo. Es decir, cuando uno está en la mitad del tiempo, aún no amortizó la mitad del préstamo. El cálculo de la tasa efectiva en este sistema se realiza con la fórmula ya conocida, donde I es igual a 1 más IM a la M menos 1. Más que nada el tema aquí no está en la dificultad del cálculo de la tasa efectiva, sino en el cálculo de la tasa periódica, es decir, en el cálculo de IM, que si no lo conocemos lo vamos a tener que calcular por alguno de los métodos que ya vimos previamente. Bien, hasta aquí hemos visto el desarrollo de lo que sería un desarrollo normal del sistema francés. Pero en la práctica los desarrollos de los sistemas de amortización no siempre son normales porque ocurren algunos acontecimientos que pueden alterarlo. Dos de los acontecimientos más habituales que suelen ocurrir es que varíe la tasa de interés, ya sea porque deudor y acreedor pactaron que la tasa va a ser variable de acuerdo a la fluctuación del mercado financiero, o porque el deudor, por ejemplo, plantee al acreedor que por algún problema que tiene en sus ingresos no pueda pagar la cuota comprometida y entonces propone modificar la misma. También podría ser porque hace un pago o una amortización extraordinaria. Este caso, el primero, el que decía que no puede pagar por modificar, no puede pagar la cuota establecida por alguna cuestión con sus ingresos, da lugar a lo que se conoce habitualmente como una refinanciación. Lo que tenemos entonces que hacer en estos casos es volver a restablecer la posición de equilibrio en la equivalencia financiera. Es decir, en el momento que cambia alguna de las condiciones de desarrollo del préstamo, obviamente no la del monto del préstamo, porque el monto del préstamo ya está dado y es fijo, eso no se modifica,
pero algunas otras condiciones, se produce lo que se denomina una ruptura del sistema de amortización. Es decir, a partir de ahí se va a alterar la equivalencia financiera que teníamos entre la obligación del deudor y la obligación del acreedor, y vamos a tener que restablecerla con las nuevas condiciones. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es calcular el saldo de deuda al momento que se produce la ruptura, es decir, al momento que cambia alguna de las condiciones. Este cálculo del saldo de deuda lo vamos a hacer con los datos de las variables que ya venían, es decir, con los de origen o los últimos que había. Es decir, vamos a tener que calcular el saldo de deuda, que es B1 N menos P, es decir, los N menos P periodos que faltan, a la tasa I, que es la que venía, que sabemos que eso es igual a C por A1 N menos P periodos que faltan a la tasa I, que ya también venía. Una vez que obtenemos el saldo de deuda, sí podemos pasar a el cálculo del nuevo elemento. Pero siempre el cálculo de deuda es previo a todo otro cálculo. Las situaciones que se nos pueden presentar básicamente serían 4. Primero, si suponemos que lo que varía es la tasa de interés, puede que dejemos constante el plazo, en cuyo caso deberá variar la cuota. Ahora, si es la cuota la que permanece constante, necesariamente deberá variar el plazo restante. Por el contrario, si lo que varía o lo que hace que el sistema se rompa es la variación en el plazo, tendremos que, si mantenemos constante la tasa de interés, debe modificarse el importe de la cuota. En cambio, si el importe de la cuota permanece constante, deberá variar la tasa de interés. Estas 4 situaciones las iremos viendo una por una a continuación. Vamos a comenzar con el supuesto de que varía la tasa de interés. Y suponemos en el primer caso que el n permanece constante, es decir, el n pactado en origen no se modifica, de tal forma que el saldo de préstamo adeudado a ese momento tendrá que calcularse con la nueva tasa de interés, pero a amortizar en los n menos p plazos que quedan de acuerdo a lo que se pactó en origen. Para eso el planteo sería entonces que el saldo de deuda calculado con las condiciones de origen ahora se cancelará o será igual a la nueva cuota multiplicado por la anualidad por de los n menos p periodos restantes a la nueva tasa de interés. Despejando la cuota, podemos ver que esta queda igual al saldo de deuda por esa inversa de la anualidad de n menos p periodos restantes, pero a la nueva tasa de interés. En cambio, si ante la variación de la tasa de interés la cuota permanece constante, necesariamente deberá variar el plazo restante. En este caso, el planteo sería que el saldo de deuda que había en ese momento se cancelará con una cuota igual a la que venía, es decir, igual a C, multiplicada por una anualidad de pagos vencidos, pero en un nuevo plazo, que es n', que es lo que vamos a tener que averiguar, a la nueva tasa de interés, que es el dato que tenemos porque ha cambiado. Entonces acá lo que tendríamos que despejar es el n' de la anualidad para que mediante la fórmula esa podamos ver cuál es el nuevo plazo. Si lo que produce la ruptura del sistema de amortización es la variación del plazo o número de periodos, es decir, el n, tenemos también una primera opción que es mantener la tasa de interés, es decir, que esta no varíe, entonces en ese caso tendrá que variar la cuota. El planteo entonces acá sería que el saldo de deuda a ese momento de ruptura se cancelará o será igual a la nueva cuota que llamaremos C' multiplicado por una anualidad calculada en los n nuevos periodos que se han establecido ahora, que son los que han variado,
a la tasa de interés que venía hasta ese momento, porque suponemos que la misma no varía. Entonces lo que hacemos es despejar la cuota y eso es el importe que deberá pagar durante las cuotas que ahora van a faltar para cancelar el préstamo. La otra opción ante la variación del tiempo o plazo sería que la cuota permanezca constante. En este caso tendrá que variar la tasa de interés. Entonces aquí el planteo haríamos que el saldo de deuda se deberá cancelar ahora con la misma cuota que permanece constante, pero multiplicado por una anualidad al nuevo plazo establecido y con la nueva tasa de interés. Aquí tenemos una dificultad que ya la hemos mencionado, cuál es el cálculo de la tasa de interés, es decir, que tendremos que hacerla a través del método de aproximaciones sucesivas o más fácilmente a través de calculadora financiera o alguna planilla de cálculo. Bien, complementando el análisis teórico que hicimos del cuadro de marcha, vamos a ver este sencillo ejemplo. Se recibe un préstamo de 1.000 pesos, reembolsable en 5 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, y con el 1% mensual de interés sobre saldos. Lo primero que tendríamos que analizar en este caso es si el sistema de amortización de préstamos es el francés o no. Bueno, obviamente a esta altura no podría ser otro que el francés porque no conocemos otro, pero más allá de eso, si leemos con detenimiento el enunciado, vamos a ver que tiene las características del sistema francés, o por lo menos algunas que nos permiten sacar esta deducción. Primero, dice que el préstamo es reembolsable en 5 cuotas mensuales iguales y consecutivas, y si las cuotas son iguales, y tiene el 1% mensual de interés sobre saldo, es decir, el interés se aplica sobre saldo. Entonces, cuotas iguales, interés sobre saldo, estamos en presencia del sistema francés. Los datos serían entonces, el valor del préstamo es igual a 1.000, los periodos son 5 y la tasa de interés periódica es 0,01. Calculamos la cuota con la fórmula ya conocida, es decir, los 1.000 pesos por la anualidad, y llegamos a que la cuota que cancelaría este préstamo es de 206,04. Es decir, que el acreedor estaría otorgándole al deudor en el momento cero un préstamo de 1.000 pesos y el deudor lo va a cancelar este préstamo abonando 5 cuotas mensuales iguales y consecutivas en forma vencida de 206 pesos con 4 centavos. Obviamente, si multiplicamos el valor de cada cuota por las 5 cuotas, nos va a dar más de 1.000. Esto es obvio porque con estas cuotas, como dijimos, hay que cancelar los 1.000 del préstamo y pagar además los intereses sobre saldo. Vamos a ver seguidamente el cuadro de marcha numérico. Hacemos el cuadro de marcha entonces o de amortización, ponemos periodo, la deuda inicial, interés, amortización y total amortizado, es decir, las mismas columnas que analizamos cuando vimos el desarrollo, pero conceptual o teórico. Para el periodo 1 la deuda inicial es 1.000 pesos, el interés será el 1% sobre los 1.000, entonces son 10 pesos, y la amortización la podremos calcular por diferencia entre los 206,04 que era la cuota, menos los 10 pesos de interés, será 196,04. El total amortizado en este momento es el mismo importe. Para el periodo 2, la deuda inicial será los 1.000 de préstamo de origen, menos el total amortizado hasta este momento, que es 196,04, o sea, la deuda inicial es 803,96. El 1% de interés sobre este saldo es 8,04, redondeando. La amortización, por diferencia nuevamente con la cuota, será 198 y el total amortizado será ahora los 196,04 que teníamos en el periodo anterior, más los 198 que hemos amortizado
con el pago de esta cuota. Para el periodo 3, la deuda inicial la podemos calcular haciendo los 1000 iniciales menos el total amortizado de 394,04 es 605,96. El 1%, 6,06, por diferencia con la cuota, nuevamente sacamos la amortización, 199,98, y el total amortizado serán estos 199,98 más los 394,04 que traíamos acumulado del periodo anterior. Así seguimos con la cuota 4, con la cuota 5, donde vemos que en la cuota 5 el saldo que está quedando antes de pagarla son 204 pesos, el interés del 1% es 2,04, la cuota, mejor dicho, la cuota de amortización será 204 pesos y el total amortizado es exactamente 1000 pesos. Evidentemente se ha cancelado la totalidad del préstamo. Entonces, ustedes pueden acá analizar claramente las características de este sistema de amortización. La deuda, fíjense que va decreciendo, conforme dijimos al comienzo, porque con cada cuota se amortiza una parte de la misma. El interés es decreciente, cuota tras cuota, porque se aplica sobre esos saldos. La amortización es creciente, en forma de una progresión geométrica. Si ustedes se toman el trabajo de calcular cuánto crece la amortización, pueden ver que partiendo de cualquiera de ellas, para llegar a la siguiente, si la multiplican por 1,01, que es 1 más i, van a llegar a la amortización de la cuota siguiente. Y el total amortizado obviamente es creciente, ¿no es cierto? Porque, como dijimos, con cada cuota se va amortizando una parte y se acumula a la amortización anterior. Calculamos aquí la tasa efectiva anual que nos da en este caso y aplicando la fórmula conocida tenemos 1 más i, o sea 1,01 elevado a la 12,1667 menos 1, la tasa efectiva anual, que en este caso será en porcentaje del 12,86%. Vamos a suponer ahora que se produce una ruptura del sistema de amortización. Dice el enunciado, luego de pagadas 3 cuotas, la tasa de interés sube al 15% anual, es decir, estaba en el 12, 1% mensual, 12 anual, y ahora sube al 15%. Calcular la nueva cuota a abonar. Es decir, ahora, al variar uno de los términos, términos constitutivos o fundamentales de la operación, como es la tasa de interés, se rompe la equivalencia financiera que habíamos calculado. Entonces, lo que hay que hacer ahora es nuevamente recalcular el préstamo. Para eso, lo primero que tenemos que hacer, como ya dijimos, es calcular el saldo de deuda en ese momento. Es decir, tendremos un valor actual vencido, por eso el 1, 5 menos 3 quiere decir, o sea, nos da 2, es decir, es una renta que le quedan 2 cuotas o 2 periodos a la tasa del 1%. Es decir, la tenemos que evaluar de acuerdo a las condiciones de origen, a las condiciones con que venía, porque de esta forma es como se venía pagando o amortizando este préstamo. Entonces el valor de la cuota, que era 206,04, multiplicado por la anualidad, nos da que el saldo de deuda, luego de pagadas 3 cuotas, es 405,98. Esto, si ustedes quieren volver a la diapositiva anterior, lo podrán comprobar también en el cuadro. Ahora, estos 405,98 es el importe que habrá que cancelar en las 2 cuotas que faltan, pero a una nueva tasa de interés. La nueva cuota, los datos serán los siguientes. Los n-p periodos que faltan son 2. La tasa de interés mensual ahora será el 1,25, ya no más el 1. Con lo cual vamos a tener que calcular la nueva cuota que vamos a llamar C',
para un valor actual o saldo de deuda que tenemos ahora de 405,98, pero con los datos de la nueva tasa de interés. Es decir, los 405,98 multiplicados por la inversa de la anualidad a la nueva tasa de interés. Esto nos da una nueva cuota de 206,80. Esto es obvio, la conclusión es obvia, dado que al aumentar la tasa de interés, la cuota va a subir, es decir, pasó de 206,04 a 206,80.